más importantes. Vamos a entrar desde esta noche a analizar la quinta trompeta, pero más que analizar la quinta trompeta, lo que vamos a ver es cómo Dios a cada uno de nosotros nos va a mostrar lo que ya hemos venido viendo. Tal como vimos en las cuatro primeras trompetas, analizamos ya que el Señor separa, y tal como vimos, hay una separación entre las primeras cuatro y las tres últimas, porque nos dicen las escrituras que las tres últimas son trompetas de juicios, y son trompetas que, tal como vamos a ver, son trompetas que traen ay, o sea, traen plagas y traen juicios para los no sellados. Entonces, para comenzar, voy a presentar un PowerPoint para que de esa manera lo vayamos viendo y al final, cuando ya terminemos, el que tenga preguntas o alguna cosa que quiera aclarar, la aclararemos con mucho gusto. Muy bien, hermanos, entonces vamos a abrir aquí este PowerPoint y vamos a empezar a analizarlo. Tal como ustedes ven ahí, tenemos la quinta trompeta. La quinta trompeta que definitivamente para mí es una de las que más debemos entender, porque tiene que ver exactamente con la separación final entre el pueblo de Dios y los que no tienen el sello de Dios. Ok, vamos a mirar lo que vimos anteriormente para hacer un recuento sencillo de lo que hemos visto. Al irse retirando la luz, tal como vimos en la cuarta trompeta, el mundo entra en su última etapa, en la que se separan las dos simientes. Las dos simientes, ¿cuáles son? Ya como hemos visto, el libro de Apocalipsis presenta dos simientes, unos que siguen al Cordero y otros que siguen a la bestia, tal como veremos, y unos serán sellados, los que son los fieles al Señor, y los no sellados son los que siguen a la bestia y tendrán la marca de la bestia. Eso lo analizaremos con más detalle, pero en esta quinta trompeta ya empezamos a ver esa diferencia y esa separación. Ok, vemos que básicamente todo se centra en el conflicto de adoración. Analizamos ya, y los que no hayan visto las trompeta 1, 2 y 3 y 4, vimos que tiene que ver con la verdadera adoración a Dios. Y esa verdadera adoración a Dios tiene que ver con las tablas de la ley y específicamente con los mandamientos de la primera tabla que como analizamos son cuatro mandamientos que se refieren a la relación de Dios con el hombre y cómo nosotros demostramos a Dios la verdadera adoración. Entonces, vimos que había ese conflicto en el capítulo 7 de Apocalipsis, que decía que habían cuatro ángeles que estaban deteniendo los cuatro vientos en los cuatro ángulos de la tierra para que los cuatro ángeles que tenían que hacer daño fueran detenidos hasta que se sellaran los hijos de Dios en su frente y tuvieran el sello de Dios. Eso lo analizamos ya cuando vimos las primeras trompetas, incluso cuando vimos el tema sobre los 144,000. Los pueden ver, lo pueden repasar, que están en el mismo canal de YouTube. Ok. Entonces vimos y analizamos y hacemos este recuento nuevamente para los que no lo hayan visto, que los cuatro mandamientos de la primera tabla son los mandamientos que analizamos en las primeras cuatro trompetas que separan los verdaderos adoradores de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y que tienen la fe de Jesús. Esa es la identificación principal de los que tienen el sello de Dios, que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Por supuesto, al guardar los mandamientos de Dios, son adoradores y cumplen los mandamientos tal y como están en las escrituras y tal como los dio Dios sin ninguna forma alterada. Eso es importante que lo analicemos. Ok, la cuarta trompeta nos anunció el ay, tres ayes. Y entonces vamos a ver que la quinta trompeta, vamos a analizar que ya empiezan los ayes. Recordemos el texto que había. Vamos a mirarlo en el capítulo 8, 13. Dice, y miré, yo oí un ángel volar por medio del cielo, diciendo en alta voz, ay de los que moran en la tierra, por razón de las otras voces de las trompetas de los tres ángeles que han de tocar. Y tal como vamos a seguir viendo, de una vez tengan presente esto que es importante, cada trompeta tendrá un ay. La quinta con un ay, la sexta con un ay y la séptima con un ay para terminar cada trompeta y cada ay. Y esto nos va a llevar a estudiar prácticamente todos los demás capítulos de Apocalipsis. Ok,
Entonces, revisemos nuevamente esta estructura que es muy importante y creo que si no tomamos en cuenta esto, no se logra entender correctamente estas trompetas. Vemos que ya como vimos, las primeras cuatro trompetas son diferentes, porque cada una de las cuatro primeras trompetas son trompetas de preparación, como vimos, son trompetas en que Dios empieza a ir dándole los elementos al pueblo de Dios para que puedan afrontar a la bestia, poder afrontar no solamente a la bestia, sino a la simiente de la serpiente, y para eso Dios los capacita, como vimos anteriormente. Y ya cuando llega la quinta trompeta, entonces empieza una I para cada trompeta. Exactamente, ustedes lo pueden revisar desde el capítulo 8 en adelante, perdón, del capítulo 9 en adelante, empiezan los A's con la quinta trompeta. Entonces, pues, veamos esto claramente y vamos a analizarlo más detalladamente. El ángel anuncia que las tres trompetas restantes son muy diferentes a las cuatro anteriores, como vimos. Además, nos dice que los tres hay. Los vamos a ir analizando a medida que estudiamos las tres trompetas finales. Un hay para cada una de las tres trompetas. Y aquí hay algo importante que quiero que tengamos en cuenta. Como vamos a ver, estas tres trompetas van unidas a plagas y a juicios que no habían en las primeras cuatro trompetas, como ya analizamos. Por eso es importante que tengamos un recuento de cada trompeta para ir entendiendo la secuencia perfecta de lo que nos muestra este libro de Apocalipsis. Ok, entonces la quinta trompeta es la que termina la identificación de los sellados con los no sellados, así como también son separadas las cinco vírgenes prudentes de las cinco vírgenes fatuas en el capítulo 25 de Mateo. O sea, las cinco que tienen la doble porción del aceite son las que tienen el sello de Dios, mientras que las cinco que no tienen la aceite extra son las que no tienen el sello de Dios. Por eso vemos la diferencia. Y entonces vamos a analizar que de alguna manera en Mateo 25 nuestro Señor Jesucristo dejó esta base y Apocalipsis la reafirma, que hay una separación total entre estas y tal como vamos a ver por qué son separados y por qué estas de una manera se nos muestran claramente cada grupo. Los verdaderos adoradores de Dios son identificados como la simiente y primicias de todo pueblo, lengua, nación y tribu. Y evidentemente tienen el sello de Dios. Y la característica, como dijimos anteriormente, es, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen que la fe de Jesús. Porque definitivamente, si en algún momento ustedes pueden dudar o pueden preguntar o puede alguien decirles qué identifica el pueblo de Dios, ustedes saben que en esta premisa, en este texto, se define todo porque todo el libro de Apocalipsis se centra en explicarnos esta premisa. Muy bien. Vimos, y curiosamente, tal como vimos, las cinco vírgenes que son separadas de las otras cinco vírgenes, pasa igualmente que pasó con el joven rico. Esto lo analicemos también en estudios pasados, que nuestro Señor Jesucristo le dice al joven rico que si quiere heredar la vida eterna tiene que guardar los mandamientos, y le nombra textualmente cinco. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y una cosa te falta, le dice, porque el muchacho había guardado y guardaba estos cinco mandamientos. Y quiero recalcar en algo muy importante. Todos los pueblos de la tierra, sin importar si son religiosos o no son religiosos, cumplen estos mandamientos. Porque si ustedes cometen un delito como matar o robar, lo meten en la cárcel, sea religioso o no sea religioso. Igualmente que cualquier persona que da un falso testimonio puede también ser acusado y lo pueden llevar a la cárcel y puede pagar incluso hasta penas civiles o penales. Igualmente con los padres, todo esto tiene que ver con leyes que la gente cumple, pero solamente los mandamientos restantes, los 6 mandamientos restantes, que son el de la codicia, solamente lo hacen los que tienen amor. Los que no son codiciosos son los que tienen. Por eso ese muchacho, este joven rico, no entregó su vida a Cristo y lo siguió a Cristo porque él no creyó y no quiso seguirlo porque era codicioso. Y aparte de eso, no guardó ni siguió a Cristo y por consiguiente no guardó la primera tabla.
no conoció al verdadero Dios que era Cristo, no conoció la imagen de Dios que era Cristo como hombre, no vio a Jesús como hombre, que su nombre Jesús salva representa la salvación, siendo el verdadero nombre de Dios. Y aparte de eso, Jesús es el Señor del sábado, no estuvo tampoco con él, no anduvo con él. Por consiguiente, tal como estamos viendo, esta es la misma identificación que vimos en Apocalipsis. Gente que se cree que están haciendo bien, pero creen que porque cumplen ciertos requisitos sociales y hasta cierto punto morales, esos 5 mandamientos, creen que están bien y no necesitan de ningún Dios o tienen un Dios cualquiera o incluso pueden ni siquiera pensar que existe un Dios. Y por eso que vamos a ver que eso es lo que identifica a los verdaderos adoradores de Dios. La primera tabla, la relación con la primera tabla y aparte de eso, que tienen el amor hacia los demás y se desprenden de todo lo que sea material para dar a los demás cuando es necesario, que hay, como dice el capítulo 25 de Mateo, que van a los pobres, van a las cárceles, a los hospitales, y porque Jesús les dice, porque lo hiciste con ellos, lo hiciste conmigo. Entonces en eso se identifican los verdaderos adoradores, y de ahí depende el amor a Dios y el amor al prójimo. Igualmente, tal como lo dice Lucas, en el capítulo de Mateo 19, del 16 al 22, también está el mismo relato, y le relatan los mismos mandamientos, y vemos la misma premisa, igualmente que en Marcos 10, del 17 al 21. Entonces, esto nos está ratificando todo lo que estamos viendo, nos está ratificando cómo nosotros identificamos a personas que son de esos que están dentro del grupo de que solamente cumplen, por decirlo así, entre comillas, 5 mandamientos, pero nada más, y por supuesto están dentro del grupo de los que no van a recibir el sello de Dios, porque el sello de Dios depende directamente de guardar los mandamientos de Dios, no solamente 5, tienen que ser todos los 10 mandamientos, específicamente con énfasis en los mandamientos de amor y de relación con Dios. Ok, teniendo esto claro, entonces vamos a seguir adelante. Como seguiremos observando, las plagas caen sobre todos, pues incluso sobre buenos y malos caen las plagas. Pero antes de que empiecen a caer y a hacer daño, se les advierte que no toquen a los que ya tienen, ¿qué cosa? El sello de Dios. Solo pueden dañar a los que no tienen el sello de Dios. Vamos a ver qué significa dañar y cómo es que dañan a los que no tienen el sello de Dios. Pero quiero leer el texto primero, que está en Apocalipsis 9, 3 y 4. Leámoslo. Y dice de esta manera. Un momentito. Dice, y el humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Se les dijo que no dañaran. Observen bien, está subrayado. La hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a quienes, a los hombres que no tienen el sello de Dios en donde, en su frente. Hermanos, quiero que se fijen bien este texto que está en Apocalipsis 9, 3 y 4, porque en ese momento, cuando Dios dice esto, cuando Dios revela esto a través del profeta y que se lo da a Juan, está diciendo que en ese momento ya están separados. Ya hay unos que tienen sello y otros que no tienen sello. O sea que lo que estamos viendo nos corrobora todo lo que hemos visto anteriormente. En esta quinta trompeta se separan claramente los sellados de los no sellados. Por eso es tan importante lo que estamos viendo. Ok, o sea, ¿por qué son dañados los que no tienen sello de Dios? ¿Por qué? Porque lo vemos claramente. Rechazan la verdadera adoración a Dios, o sea, los mandamientos de Dios, y no tienen la fe en Jesús, que la fe en Jesús depende de la obra de Cristo. ¿En dónde? En el santuario. Nos reitera nuevamente todo lo que venimos diciendo, los mandamientos y la obra de Cristo en el santuario como identificación de la verdadera adoración. ¿Ok? Ahora, siguiendo leyendo y mirando ya con detenimiento lo que dice la quinta trompeta, empieza a decir, y el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que había caído del cielo, oigan bien, una estrella que había caído del cielo a la tierra. Y se le dio la llave del pozo del abismo. Hermanos, cuando la gente lee esto, se imagina que cae una estrella, pero ustedes se imaginan una estrella que cae y se le da una llave. Obviamente, esto es simbólico y vamos a entender quién es esa estrella que cae del cielo a la tierra, o que ya había caído del cielo a la tierra,
¿Y qué significa que se le da las llaves del pozo del abismo? Vamos a empezar a analizar y quiero empezar para que veamos primero la parte que tiene que ver con el pozo del abismo. Ok, esta palabra abismo en este texto, de acuerdo a la concordancia de Strong del griego, significa abusos. Abusos es la palabra abismo y esa misma palabra la encontramos en estos textos que están ahí a la izquierda. Lucas 8:31, Romanos 10:17, Apocalipsis 9:1, 2 y 11, Apocalipsis 11:7, Apocalipsis 17:8, Apocalipsis 20:1 al 3. Ustedes pueden después con calma buscarlos y corroborarlos, pero yo voy a tomar solamente algunos para que entendamos qué es lo que significa ese abismo. ¿Y qué es lo que pasa en ese abismo? Para eso vamos a analizar primero Lucas 8:31, pero vamos a leer el contexto de 8:30 y 31. Este es el relato que ustedes recordarán de un endemoniado que los discípulos no pueden sacar un demonio, sino que viene y se encuentra con Cristo, y cuando se encuentra con Cristo este endemoniado, le dice Jesús, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban qué cosa, que no los mandase a dónde, al abismo. ¿Por qué? Estos demonios no querían que Jesús los mandara al abismo, porque el abismo es el lugar donde los demonios quedan encarcelados. Ese es el lugar al que rogaban los demonios que no querían ser enviados. Y esto lo corrobora incluso el libro de Judas, el versículo 6. Vamos a leerlo. Dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. O sea, estos demonios que estaban poseyendo, oigan bien, hermanos, estos demonios estaban poseyendo a este hombre. Entonces, en otras palabras, estos demonios que poseen a los hombres lo que hacen es que los dañan. Y evidentemente el relato lo dice. Ese hombre estaba desquiciado, dice que incluso se abrazaba las escrituras y hacía muchas cosas que de un momento determinado demostraba que estaba fuera de los cabales, pero cuando Jesús le saca al demonio, él queda completamente limpio en sus cabales, tranquilo y en paz junto con Jesús, porque Jesús le sacó a los demonios. Pero ya estamos entendiendo qué tiene que ver el abismo y qué tiene que ver con los demonios. Y los demonios simplemente son ángeles que están detenidos y que son ángeles que están en el abismo y son los que están atrapados. Pero hay una cosa interesante, hermano, que seguimos viendo ese ángel que desciende, y lo vamos a mirar en Apocalipsis 20, lo que nos dice corroborando lo que estamos viendo. Vi un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo, abusos, en la misma palabra, y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Eso significa, hermanos, que Satanás, que es la estrella, como vamos a ver, esa estrella grande que cae del cielo, o que cayó del cielo, va a tener o tiene las llaves temporalmente, las llaves del abismo. Se le permite por un momento, pero luego se las quita. Vamos a ver por qué se las quitan y quién se las quita. Y cuando se las quita, entonces no puede actuar más y queda entonces finalmente él mismo en el abismo, como vamos a ver. Muy bien. Ahora, vamos a seguir leyendo y vamos a entender eso tan interesante. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra. Vamos a analizar ahora qué tiene que ver esa estrella. Esta estrella, ¿quién es? Ya la identificamos y ya supimos incluso en estudios pasados de las primeras trompetas que esa estrella que cayó del cielo es Satanás. Se le da la llave del mismo para que pueda abrir las puertas que dará salida a todos los ángeles que están allí cautivos, tal como acabamos de leer en Lucas 18:31 y en Judas 6. Siendo Satán quien, su líder. Y más adelante, como vamos a ver, tiene el nombre de Apolión. Muy bien, ese nombre Apolión, tal como lo dice el verso 11, y tiene como rey de ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego Apolión. Y la palabra Apolión, tal como vemos ahí, es el destructor que tiene que ver con Satanás. Y evidentemente es lo que hace Satanás. Satanás viene para destruir y para dañar, y por eso está dañando a este joven que vimos, este joven que estaba poseído, este joven en Gadara, que estaba endemoniado,
porque estaba dañándolo. O sea que en otras palabras empezamos a entender que este Satanás, la estrella que cayó del cielo, tal como lo dice Apocalipsis 12, 3 y 4, también apareció esta otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de qué? De las estrellas del cielo. De hecho, Satanás cuando hizo esto y arrastró esos ángeles, los dañó a ellos también. Esos ángeles también están dañados y por eso Dios tiene que mandarlos al abismo porque están dañados en su, como leímos en Judas, que perdieron su dignidad. Muy bien, sigamos adelante. Ahora lo que dice el versículo 2 del capítulo 9 dice, y cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron y el humo, por el humo del pozo. Ahora vamos a entender esto. Observemos que sale el humo del pozo y se oscurece finalmente, o sea que ya no le llega más luz. Entonces, ¿a qué luz se refiere? Ya como vimos anteriormente, la luz del sol que se representa o que está representando la luz de Cristo, la luz del Evangelio, y el aire, tanto como dice también que se oscureció el aire. ¿Por qué? Porque se pierde el aire, que es la representación del Espíritu Santo. O sea que termina la obra que hace Cristo y que hace el Espíritu Santo. ¿Para quiénes? Quedan en tinieblas espiritualmente los no sellados. Esto es importante entenderlo, hermanos. Cuando esto suceda, los hijos de Dios van a tener luz, porque van a estar en Cristo con el Espíritu Santo, porque van a estar sellados. Pero los no sellados van a caer en tinieblas, o sea, espiritualmente. Sigamos adelante. Y el humo del abismo representa la obra final de Satanás y sus huestes contra el Evangelio y la obra de Jesús en el santuario, a ser liberados del abismo. Como oposición al humo que salió del santuario, como ya lo analizamos en la primera trompeta, junto con las oraciones de los santos y el fuego del Espíritu Santo, que llega hasta la presencia de Dios en el lugar santísimo y fueron enviados a la tierra. Vamos a leerlo de nuevo, recordándolo para que nos acordemos de lo que pasó en la primera trompeta. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Este humo, tal como vemos, hay dos tipos de humo. El humo que está en la presencia de Dios, que es el que llega por las oraciones de los santos, que llega hasta el lugar santísimo, tal como analizamos, y el humo que sale del horno, que es el humo que extraen los demonios y Satanás, que viene para confundir y viene para dañar y sobre todo viene para que la luz no pueda llegar más. Eso estamos entendiendo de esta manera claramente los dos conceptos y las diferencias. Ok, pues aquí esta quinta trompeta lo que nos muestra es lo siguiente. Primero, el fin del sellamiento. Segundo, la luz de Dios y el Espíritu Santo no pueden entrar más al mundo. Tercero, fin del tiempo de gracia. Cuarto, fin de la obra de Jesús en el santuario. Y quinto, fin del juicio. Unos quedan sellados, que son los fieles, y otros sin el sello de Dios, que son los infieles. Ahora vamos a analizarlo y vamos a entenderlo por qué. Dice el verso 3 y 4. Y el humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. O sea, tal como dijimos anteriormente, y estamos entendiendo ya claramente por qué están unos dañados y por qué no reciben el sello de Dios, y aparte de eso, por qué ellos rechazaron la obra de Cristo en el santuario celestial y aparte de eso los mandamientos, pero lo importante es que aquí nos refuerza, estamos entendiendo más claramente. Ok, como podemos ver, hasta este momento se les permite hacer daño a los que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Las langostas que salen del humo son ángeles que están encerrados en el abismo y salen a poseer a muchos, como el endemoniado de Gadara, tal como explicamos, que tenía una legión de ellos con el espíritu de Satán. Se les da poder de atacar, o sea, de poseer a todos los que no tengan el sello de Dios. Y aparte de eso,
a todos los hombres en toda la tierra, tal como vimos y como analizamos al comienzo, que no guardan los mandamientos de Dios ni tienen la fe en Jesús. Pero no se les permite hacer daño ni poseer a los sellados, que son representados en la hierba verde, en los árboles y fuera de eso, en todo lo que tiene que ver con este mensaje tan bonito que ya vimos y estudiamos en las primeras trompetas y en la segunda trompeta. Solo pueden atacar y recalquemos, o sea, poseer la mente y el espíritu de los que no tienen el sello de Dios. Muy bien. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen por 5 meses. Y su tormento era como el tormento de escorpiones cuando hiera un hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte. Escuchen bien, los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Es interesante aquí cuando uno lee esto, que son 5 meses que estarán atormentados y que fuera de eso ellos quieren morir y ansían morir, pero no pueden morir. Entonces, ¿qué significa esos 5 meses? ¿Y qué significa que no morirán? Vamos a entenderlo ahora. Para eso vamos a analizar que así como pasó en los días de Noé y también se abrió el abismo, vamos a leer, pasa igualmente en ese momento del tiempo del fin. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. O sea, que tal como estamos viendo, en los días de Noé, todos los hombres estaban poseídos, estaban dañados espiritualmente y por eso Dios permitió que hubiese diluvio. Pero lo más interesante del caso es que nos sigue diciendo lo siguiente. El versículo 7:24 dice que las aguas prevalecieron en el diluvio. ¿Por cuánto tiempo? Por 150 días. Igualmente que las langostas que atacan en la tierra a los no sellados por 5 meses. Es exactamente el mismo tiempo. 5 meses representan bíblicamente 150 días, corroborando todo lo que estamos viendo. Ok, ahora vamos a analizar y vamos a entender esto más interesante, porque yo quiero que ahora veamos la parte que sigue aquí con respecto a la muerte. Estos desearán morir, pero ¿qué muerte es la que ellos buscaban? ¿Qué es lo que ellos buscan? Esa muerte. Y vamos a leer de qué muerte se refiere. Está en Romanos 6:11. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Pedro nos dice en la primera de Pedro 2:24 nos dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanados. En otras palabras, ellos lo que buscaban y lo que van a buscar, que ya no hay oportunidad, es poder morir al pecado, poder, como vemos en esta gráfica, que cuando uno acepta a Cristo y se bautiza, muere y es sepultado con Cristo porque muere al viejo hombre y resucita para una nueva vida. Pero ¿por qué Dios no les permite esto, hermanos? Me puse a analizar por qué y la respuesta es sencilla. Así como las 5 vírgenes fatuas que tenían o que no tienen esa doble porción del aceite y lo que hacen es que le piden a las que son prudentes que les den del aceite de ellos, significa que buscan es porque es por egoísmo. O sea que no buscan un arrepentimiento, sino lo hacen por remordimiento, o sea, porque se dan cuenta que ya no tienen una oportunidad. ¿Ustedes se acuerdan de lo que pasó con Judas Iscariote? Que él también se suicidó y se mató. ¿Por qué? Porque él no se arrepintió, sino lo hizo porque sintió remordimiento. Porque es muy diferente, y eso sería bueno que lo analizáramos después, qué diferencias hay entre el arrepentimiento y el remordimiento. El arrepentimiento, así a grandes rasgos, el arrepentimiento es que uno quiere cambiar y quiere entregar su vida a Dios para que Dios le cambie su vida y nacer de nuevo como una nueva persona. Mientras que el remordimiento solamente es el temor de no querer afrontar las consecuencias de lo malo que se hizo, pero en ningún momento se está buscando una conversión. Eso es lo que ellos buscarían. Y tal como vamos a seguir viendo, cuando veamos la sexta trompeta, nos lo dice claramente, nos lo va a explicar claramente, que ellos
no hacen nada porque ya no tienen el poder de arrepentirse. Eso lo vamos a analizar. Ok. Ahora, analicemos esto que es importante. En Apocalipsis 1:18 nos dice lo siguiente, y él, dice Jesús, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo, ¿qué cosa? Las llaves de la muerte y del Hades. O sea, tal como vemos aquí y analizamos y hemos estado viendo, todo el conflicto que hace la gran estrella que tiene las llaves del Hades, que tiene las llaves del grande abismo, que abre, ese es Satanás. Pero Jesús finalmente le quitará esas llaves y las tendrá por la eternidad. Por eso no solamente Jesús nos da la vida, sino que Jesús nos libera de toda esclavitud de Satanás. Y finalmente Satanás estará atado en el gran abismo en el capítulo 20 de Apocalipsis. Eso lo vamos a analizar, que es muy importante. Su rey, el ángel del abismo, Apolión, que significa destructor, el que tiene las llaves de la muerte para poseer las mentes y espíritus de los que no tienen el sello de Dios. Y de esa manera termina el primer ay. Y nos dice claramente, el primer ay ha pasado, he aquí, aún vienen dos ayes después de estos. O sea que aquí ya vemos que ya con la quinta trompeta termina el primer ay. Entonces nos corrobora y quiero que veamos que lo que hemos visto esta noche es la quinta trompeta que estamos viendo acá. Y esa quinta trompeta que estamos viendo acá es la que tiene el primer aire. Como ustedes están viendo acá, estamos analizando en esta quinta trompeta, aquí en esta parte, que quiero recalcar, está el primer aire. En la sexta trompeta veremos el segundo aire, y luego cuando miremos la séptima trompeta, veremos que vienen el aire hasta el capítulo 17 y 18, donde termina el aire, y vamos a analizar que esa séptima trompeta lleva las copas y por eso tiene finalmente terminando el aire para terminar con todas las trompetas y los tres hay. Es muy importante esto que estamos viendo. ¿Por qué? Porque el segundo hay empieza con la sexta trompeta y va desde el capítulo 11-14 y justo termina con la séptima trompeta. Ahora, el tercer ay empieza con el toque de la séptima trompeta y termina el capítulo 18, donde claramente está escrito tres veces en los versos 10, 16 y 19, que ustedes pueden después revisar. Pero todo esto lo vamos a seguir viendo a medida que sigamos viendo la belleza de este libro de Apocalipsis y cómo Dios nos está mostrando de una manera tan interesante, de una manera tan clara, esta secuencia de quiénes serán sellados y quiénes no serán sellados y de qué manera nosotros estamos corroborando que nosotros, para identificar el pueblo de Dios es el que tiene y guarda los mandamientos de Dios y tiene qué cosa? La fe en Jesús. Por eso es tan importante, hermanos, ver la estructura del santuario del Apocalipsis, porque la fe de Jesús radica en la obra que hizo, que hace y que hará Jesús en el santuario. Por eso, hermanos, vuelvo y recalco, el pueblo de Dios es el pueblo que estudia y entiende las verdades de la obra de Cristo y del santuario. Por eso es tan importante lo que estamos viendo, hermanos. Ahora sí, quiero abrir el micrófono para el que quiera hacer algún comentario o el que tenga alguna pregunta. Adelante. Jairo, Sí. es bien importante todo lo que se está diciendo y es muy importante que entendamos que esto solamente lo predica la iglesia adventista. Esto no lo predica ninguna iglesia. ¿Por qué razón? Porque en todos estos pasos que estamos viendo, estamos avanzando hacia la llegada del Señor Jesús. Amén. Entonces, cuando nosotros vamos conociendo todos los pasos que se van dando y que se tienen que dar todavía, nos damos cuenta que cuando el Señor Jesús llegue, una vez hayan terminado las trompetas, haya terminado todo, entonces el Señor Jesús va a resucitar a los muertos. Y los que estemos vivos y nos salvemos, nos vamos con Él. Y es importante que nosotros conozcamos esto porque hay personas que creen que
que el que se murió está en el cielo, otros que reencarnan y otros que hacen una cantidad de cosas. Y nosotros estamos viendo aquí en este estudio que tenemos que cumplir, en el mundo se tienen que dar una serie de pasos hasta que Cristo venga y entonces levante a su pueblo. Porque si Jesucristo, si la gente estuviera ya en el cielo, ¿para qué venía Cristo? Correcto, correcto, es correcto. Todo O sea esto, que esos pasos son importantísimos. todo esto que estás diciendo, Jaime, a medida que vayamos avanzando en Apocalipsis, vamos a ir viendo detalle por detalle todas estas cosas que nos van a ir mostrando esas cosas que tú estás diciendo. Pero que como estamos viendo, vamos a una secuencia que Dios cada vez nos está mostrando más y más la identidad de los 144,000, la identidad de los hijos de Dios, la identidad de los que están sellados, la identidad de los que no son sellados, la identidad de por qué no son sellados y por qué es tan importante el estudio del santuario, pero más que el estudio del santuario, la relación de Dios con su ley y con la relación de amor hacia Cristo y hacia el prójimo. Por eso cuando la gente dice, es que nosotros solamente tenemos que amar al prójimo y amar a Dios, exactamente, no estamos en desacuerdo, pero implica amar a Dios en la primera tabla y amar al prójimo a la segunda tabla. Entonces, si no se guardan los mandamientos de la primera tabla, es imposible amar a Dios, porque no hay adoración perfecta. Y tal como lo analizamos cuando vimos 144,000, y vimos, si ustedes se acordarán, de los jóvenes que estuvieron en el horno de fuego, que fueron fieles a los mandamientos de la primera tabla, y por eso Cristo vino a salvarlos, ¿se acuerdan? Y vino como el cuarto a salvarlos cuando estaban en el horno de fuego, porque fueron fieles a los 4 mandamientos que tienen que ver con la relación de Dios. Por eso es tan importante esto, hermanos. Entonces, yo creo que hoy ha sido muy importante este estudio, y espero que lo puedan volver a ver y lo pueden compartir. Va a estar en YouTube para que de esa manera lo corroboren y si es posible, si tienen alguna pregunta o algo, con mucho gusto la pueden colocar ahí para contestarla y si no, pueden ver los videos anteriores que hemos visto para que quede todo claro. ¿Alguna otra pregunta? Jairo, es bueno, sería bueno, por ejemplo, si las personas tienen inquietudes que a veces por pena o porque no tienen, eh, es decir, les da vergüenza hablar, pero que entendamos que estas cosas que usted está enseñando aquí, hay otras iglesias que están enseñando unas cosas diferentes. Entonces, es importante que miremos qué dice la Biblia. Okay. No te escucho, Jaime. Cerraste el micrófono. Jaime, cerraste el micrófono. Sí, que es importante que la gente compare lo que le han enseñado con lo que estamos viendo y le encuentre la lógica al asunto, porque hay iglesias donde creen que hay un rato secreto, Sí, ¿sí? sí, sí. Y resulta que nosotros, que con base en lo que estamos estudiando, estamos viendo que eso no va a existir, pero que entiendan y que ojalá pregunten por qué no lo hay. Y la Biblia tiene respuestas a todo. Ok, claro, con gusto. Todos esos puntos los vamos a ir tratando. A ver, me parece que Una tiene una pregunta, Francisca. una pregunta, así que qué bueno que el señor Jaime aclaró eso, porque yo digo mucha gente diciendo, no, que fulano partió y se fue para el cielo, y yo en mi mente siempre he dicho, para el cielo no, y me gustó que él aclaró eso, pues eso me da a mí de que hay ya estamos en lo correcto, porque hay gente que dice, no, se partió con Dios y se fue para el cielo todavía no se ha ido nadie. Porque se supone que el Señor viene a buscar su iglesia y viene y lo primero que se van son lo que ya fallecieron, ¿no? Entonces, yo lo que dice Jaime, porque si se fueran para el cielo, ¿a qué vendrá al Señor? Me alegro que hayan tocado ese tema. Muy bien, muy bien, muy bien. Todos estos temas poco a poco los estamos estudiando y aparte de eso no se olviden que los miércoles también estamos estudiando todos estos temas paso por paso para complementar lo que estamos haciendo los viernes. Y de esa manera estamos viendo allá el miércoles y los viernes acá, para de esa manera ir aclarando punto por punto y cada doctrina que nos quede clara. Muy bien, hermanito. Vamos a terminar entonces con una oración. Entonces oremos, hermanito. Oremos. Padre querido, te damos gracias, Señor, por tus bendiciones y tu amor, porque tú eres maravilloso. Tú nos ayudas a entender no solamente tu palabra, sino nos ayudas que nos demos cuenta cuál es tu voluntad, qué es lo que tú quieres de tu pueblo y cómo nosotros podemos estar andando contigo, caminando contigo para recibir tu sello.
y de esa manera ser contados como el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe en Jesús. Ayúdanos, Señor, y protégenos. Danos, Señor, un día de sábado lleno de tu bondad, de tu amor, y sobre todo, Señor, que podamos sentir tu presencia en nuestras vidas, tanto física, mental y espiritualmente. Agradecemos, Señor, este estudio, Señor, y te pedimos que bendigas a todos los que lo puedan ver y todos los que lo puedan entender. En el nombre santo de Jesús. Amén. Bueno, Amén. Jairo, antes de que terminara, hay una persona en pantalla que se llama María Molina. Es una amiguita también de Filadelfia que está muy interesada también en aprender sobre las clases bíblicas, al igual que Francisca. Ya Francisca la conocemos. María, no sé si pueda abrir la cámara para que los hermanos de la iglesia de West Hollywood te saluden y que seas muy bienvenida a nuestro programa. Mucho gusto, María. Esta es tu casa. Nosotros nos reunimos, seguramente ya le habrá contado Julia, nos reunimos los viernes, los sábados, martes, miércoles y jueves, o sea, prácticamente casi todos los días de la semana. Estás bienvenida y nos alegra tenerte con nosotros. Esperemos seguirte viendo. Perfecto, bienvenida, Y María. pregunta con quién inquietud, estamos a la orden, ¿ok? Qué bonito. Bueno, hermanito. Entonces, Dios les bendiga. Entonces, ahora sí nos despedimos de todos. Que tengan un feliz sábado y mucho gusto. María, a todos los que estuvieron conectados, a Francisca, a Julia, a todos, a Rita, igualmente Imelda, a todos, a la familia de Álvaro, Luz Abril, igualmente a Leida, bueno, en fin, a todos, la familia Neri, todos los que están conectados. Dios les bendiga. Que tengan muy buena noche. Bye bye. Bye.